Bueno, buenos días, buenas tardes, como corresponda. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Diego Videla, voy a ser profesor de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos. Y bueno, hoy les estoy acercando la primera clase, como les había prometido, para que ustedes tengan disponible algunas explicaciones adicionales al material y la puedan revisar las veces que sea necesario, eh, de manera tal que puedan sacarse todas las dudas y bien, en caso de que quede alguna pendiente, vamos a estar utilizando las clases de consulta para dicho fin y donde podamos interactuar y podamos evacuar todas las dudas que queden respecto al material. Vamos a iniciar esta primera clase. eh, Tiene que ver con algunos conceptos básicos que vamos a ver de la materia. Si me lo permiten, la unidad uno, conceptos introductorios. ¿Sí? Vamos a empezar con algunos temas importantes que necesitan tener en claro para poder pues, introducirnos de lleno en algunos aspectos más técnicos de la formulación y evaluación de proyectos. En primer lugar, el material inicia con este tema del paradigma del cambio frecuente, ¿sí? Donde nos explica que eh, actualmente estamos en la era de la posmodernidad, ¿sí? Entonces explica que en la modernidad, que sería la etapa anterior, eh, donde se produjeron todas las revoluciones industriales, y de donde surgen las formas de producción que actualmente tenemos hoy como modelos económicos. En ese modelo habían tres factores convencionales de producción, que era la tierra, trabajo y el capital. Era un modelo donde el paradigma básicamente, como dice acá, era la estabilidad y las instituciones de alta rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en ese momento era como que los trabajos eran mucho más estables, la institución familiar tenía un peso muy importante, entonces las personas iban reproduciendo laboralmente lo que ocurría en la familia. Pero bueno, luego de la revolución industrial y toda esta revolución laboral que hubo a partir del crecimiento de las fábricas y la industria, y por supuesto que en los últimos años ha llevado un incremento muy acelerado gracias a la tecnología, pasamos a esta etapa de la posmodernidad donde justamente este último factor empieza a jugar un papel crucial. ¿Sí? Si ven ahí abajo a la derecha en la ilustración, se agrega la tecnología. Y el paradigma, perdón, de este paradigma anterior de estabilidad que había, eh, cambia por un paradigma del cambio frecuente. ¿Sí? A medida que se fueron avanzando con la tecnología y con la evolución de las técnicas de producción bueno, y las necesidades humanas y un montón de cosas eh, que van avanzando en la dirección en que va el mundo, para bien o para mal, eso queda a criterio de cada uno. Empieza a jugar un factor preponderante este tema de la estimación del cambio. ¿Sí? Eh, Como dije recién, se incorpora la tecnología a los factores de producción, tierra, capital y trabajo. Y además, estos cambios permanentes tienen a la innovación como un factor determinante. ¿Sí? Es muy importante siempre estar a la vanguardia, innovando. Esto lo vemos permanentemente en la competencia de mercado, como las innovaciones están a la orden del día y van surgiendo nuevas necesidades, como se van desarrollando nuevos productos en base a esas necesidades. El caso paradigmático de esto ha sido la telefonía celular, como en 20 años pasó de ser un medio de comunicación a un medio de trabajo absolutamente completo, donde tenemos absolutamente toda nuestra vida adentro, ¿sí? Incluso nos comunicamos de diferente manera. Antes la comunicación era eh, casi persona a persona, y hoy por hoy existen las redes sociales que han generado una comunicación mucho más globalizada. Globalizada en el sentido de
que se llega mucho más lejos y a mucho más personas, ¿sí? Por supuesto, han habido modificaciones en los modos de producción, socialización y gestión. Bueno, producción está más que claro que las necesidades cambiaron y los métodos de producción, por supuesto, también se fueron ayornando y, y obviamente la producción pasó a ser mucho más estandarizada. La tecnología juega un papel preponderante, la mano de obra se usa mucho menos. Hoy por hoy se está hablando de la industria del conocimiento. ¿Sí? Hay una industria, por ejemplo, en el país, en Argentina, hay una industria que hace 30 años que tiene un crecimiento sostenido eh, y, y constante, que es la industria justamente del conocimiento. ¿Sí? Las empresas de software están en auge. Entonces, bueno, cambian mucho los consumos, los mercados y por supuesto estos modos de producción que cambian generan impactos en la socialización y en la gestión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los modos de producción afectan mucho a las sociedades. ¿Sí? No estamos en una sociedad desarrollada, lamentablemente, pero los modos de socialización han cambiado, sobre todo con, como decíamos, la forma de relacionarse que tienen las personas. Las nuevas generaciones, que son ustedes, tienen formas de relacionarse totalmente distintas a las que tenían las generaciones anteriores. Bien, definido esto, este paradigma del cambio constante en el que estamos sumergidos, que cambia las reglas del juego claramente, porque antes tener un proyecto o encarar un proyecto era en condiciones de estabilidad y de continuidad, y hoy por hoy tenemos que encararlo en condiciones de cambio constante. Entonces, la flexibilidad sobre todo es fundamental al momento de plantearnos la posibilidad de iniciar un proyecto nuevo, la flexibilidad y la adaptación y por supuesto la innovación, como decíamos más temprano. Tomando las definiciones que aparecen en el material, yo me he tomado el atrevimiento de hacer un recorte de las partes que considero más importantes para que ustedes puedan hacer hincapié básicamente en ello. De todas esas definiciones yo saco estos 6 recortes. Proceso único, que quiere decir que cada proyecto es único porque está ejecutado, la idea surge de personas distintas, cada proyecto tiene sus recursos, entonces cada proyecto básicamente es irrepetible. Por más que yo quiera copiar una idea de alguien, seguramente el proyecto en algún punto va a ser diferente, ¿sí? En su ejecución, en su planificación, ¿sí? Siempre va a haber una diferenciación de cualquier otro proyecto similar. Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización. Sobre todo esto de la coordinación y control es muy importante, porque quiere decir que no hay actividades realizadas al azar, ¿sí? Siempre hay una programación de actividades y siempre hay un control de que esas tareas y actividades se lleven a cabo de la manera correcta. Y por supuesto tiene fecha de inicio y finalización. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo inicio un proyecto tengo que tener una fecha estimada para que ese proyecto se concrete, lo cual no quiere decir necesariamente que el proyecto desaparezca para siempre. Se puede renovar o bien ese proyecto se puede convertir en una empresa. Si una empresa deja de ser un proyecto y pasa a ser una empresa, pero el proyecto al principio tiene fecha de inicio y tiene fecha de finalización y la concreción de ese proyecto es cuando da, digamos, la finalización de ese proyecto es cuando ya el proyecto tomó la forma de una empresa o bien un emprendimiento, ¿sí? Por supuesto, como dice acá, incluye limitaciones de tiempo, costo y recursos. Eh, una de las uno de los grandes cambios que ha traído la posmodernidad es la escasez de recursos y la infinidad de necesidades humanas planteados como un modelo socioeconómico. ¿Sí? Esto está planteado dentro del modelo liberal. Las teorías liberales se basan justamente en esto. Entonces sabemos que todo proyecto va a tener limitaciones en tiempo, costo y recursos, por lo cual hay que ser lo más eficiente posible. ¿Sí? Hay que utilizar todo este tiempo y estos recursos de la mejor manera posible para aprovecharlos al máximo. Esfuerzo de carácter temporal, como dijimos recién, ¿sí? Porque tiene una fecha de inicio y finalización.
el objeto es crear un producto o servicio único, ¿sí? Al ser un proceso único también estamos buscando crear un proceso o servicio único para llevar a cabo un producto o servicio que no existía antes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que el producto sea similar a otros, el producto antes no existía. Alguna característica, ya sea el nombre, la marca, no existía. Es un producto que, a ver, si yo ya estoy produciendo shampoo, no puedo tener un proyecto de producir el mismo shampoo, porque no es un proyecto, eso simplemente es seguir haciendo lo que ya estoy haciendo. ¿Sí? Un proyecto puede ser agregar una línea de cremas de enjuague, que es un producto, no es un producto que no existe en el mercado, pero la crema de enjuague que yo voy a crear sí es un producto que antes no existía. ¿Sí? No necesariamente quiere decir que tenga que ser una innovación que rompa el mercado y que aparezca algo que no existió nunca. No, no, no. Quiere decir que lo que yo voy a hacer es un producto que no estaba antes en el mercado, ¿sí? Ya sea por la marca, nombre o lo que quieran llamarlo. Perdón. Y por último, requiere una planificación orientada a largo plazo donde se diseñe el modo en que se utilizarán los recursos de la organización. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién de las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Bueno, para que el uso de esos recursos y tiempo sea eficiente y la generación de costos sea eficiente, necesito planificar a largo plazo cómo voy a utilizarlos. Bien, hay distintos tipos de proyectos, ¿sí? Esta es una clasificación rápida y sencilla. Están los procesos productivos y los procesos públicos o sociales. ¿Sí? Los procesos productivos son aquellos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Generalmente son proyectos del sector privado, ¿sí? Que el sector privado es el que mueve la economía en un país. Lo que buscan es justamente quien se embarca en un proyecto productivo, lo que busca es hacer rendir un capital que invierte y convertirlo en ganancia. Y por otro lado están los proyectos públicos o sociales, que tienen que ver más con el sector público, y son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Me voy a retractar un poco en lo que tiene que ver con el sector público. Digamos, hay muchos proyectos sociales que vienen del sector privado, sobre todo de organizaciones no gubernamentales, pero la idea es que no se busca generar un rédito, no es que yo estoy buscando obtener una ganancia, sino que estoy tratando de mejorar la calidad de vida de la comunidad en donde yo vivo o donde estoy inserto, ¿sí? De alguna manera, hoy desde el sector privado se está haciendo mucho hincapié en que los proyectos productivos tengan una beta social. De acá surgen, por ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar alguna vez de los productos de triple impacto o las empresas B, que hoy por hoy tienen que... la propuesta es que para que una empresa sea realmente sustentable en el tiempo, tiene que generar tres tipos de impacto. El impacto económico, que genera cualquier producto productivo, o sea, tienen que haber ganancias en dinero, porque si no el proyecto no se puede sostener. El impacto social, que tiene que ver con esto de generar una mejora en la calidad de vida de la población, como son los proyectos públicos sociales. Y por último, el impacto ambiental, que tienen que ser amigables con el medio ambiente. No tienen que, como mínimo, no tienen que empeorar claramente el medio ambiente, pero tienen que apuntar a mejorar el medio ambiente. Esos tres impactos son los que hoy se están implementando en lo que se llama empresas B y que tiene, bueno, una prensa muy interesante, y está muy bueno que así sea, porque la idea es que todos tendrían que tender a exigir que incluso sus proveedores cumplan con estos tres con estas tres betas de impacto dentro de un proyecto o empresa. ¿Cuáles son los elementos de un proyecto? Bueno, hay dos tipologías de proyectos, ¿sí? Según la finalidad de estudio o según el objeto de su inversión. Según la finalidad de estudio, yo tengo la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista y la capacidad de pago, que tiene que ver con la rentabilidad del proyecto. Es cuál va a ser el retorno que me va a dar a mí el proyecto en sí, cuál es la ganancia que va a tener el proyecto. Eso después lo voy a medir, vamos a ver más adelante, con un PRI, que es un periodo de retorno a la inversión,
eh, que es relacionado. En realidad el retorno, la rentabilidad del proyecto es cuánto voy a ganar, el PRI o el periodo de recupero de la inversión es en cuánto tiempo yo con mi ganancia voy a recuperar lo que invertí. ¿Sí? Después está la rentabilidad del inversionista, que tiene que ver justamente con quien pone el dinero, quiere saber estos datos. El PRI está más relacionado con esto en realidad, ahora que lo pienso. El inversionista quiere saber en cuánto tiempo va a recuperar su inversión y luego cuánto dinero va a ganar por esa inversión. ¿Sí? Claramente el inversionista va a llevar un porcentaje. Si el inversionista es externo, digamos externo, si no está involucrado en la gestión del proyecto, va a buscar llevar un porcentaje, y si está involucrado en la ejecución del proyecto, además de ese porcentaje de ganancia, va a tener un sueldo claramente, ¿sí? Que va a estar contemplado dentro de los costos. Y esos costos, por supuesto, se usan para calcular la rentabilidad. La rentabilidad básicamente es los ingresos menos los costos que genera. Y la capacidad de pago tiene que ver con, sobre todo en caso de que yo me endeude para hacer una inversión, bueno, el proyecto tiene que tener esa capacidad de pagar el endeudamiento que yo genere. ¿Sí? Y según el objeto de la inversión, tenemos diferentes tipos de proyectos. Un proyecto de un nuevo negocio, como decíamos recién, empezar una empresa de cero, empezar un emprendimiento de cero. O bien el proyecto de modernización. ¿Qué quiere decir modernización? Bueno, que yo ya en una empresa que está en funcionamiento voy a agregar algo nuevo, ¿sí? Una nueva unidad de negocio. Como dice acá, a ver, el outsourcing, no sé si saben lo que es, pero básicamente se los explico, es terciarizar un proceso productivo. Por ejemplo, lo que hacen muchas empresas eh, norteamericanas. Se me viene a la cabeza Nike, que hace outsourcing con los procesos de producción de zapatillas, sobre todo. Ustedes verán que las zapatillas Nike muchas veces dicen Made in Vietnam, Made in Taiwan. Eso es porque realmente son fabricadas en talleres en esos países donde la mano de obra es muchísimo más barata. Entonces, y se pagan menos impuestos, entonces ellos ahorran costos. ¿Sí? Bien, mal, eso lo dejo a su criterio también. Internacionalización tiene que ver con llevar mis productos a otros países, ¿sí? Tener presencia de marca y que la empresa tenga presencia en nuevos países. Reemplazo quiere decir con básicamente eh, cambiar algunos productos por otros, ¿sí? Sacar algunos productos o cambiar algunos mercados. ¿Sí? Ampliación es básicamente ampliar mi cartera de productos, introducir productos nuevos o ampliar mis mercados. ¿Sí? Yo puedo ir a atacar con mis productos actuales a nuevos mercados geográficos, nuevos mercados, nuevos clientes, tipos de clientes, o bien el mismo abandono, que es salir de un mercado. ¿Sí? Decir, bueno, este mercado no es rentable, voy a armar un proyecto para salir de este mercado, ¿sí? Y dejar de perder dinero, que existe también. Bien, ¿cuáles son los elementos que tiene un proyecto? En primer lugar, la finalidad y el objetivo. Esto claramente es definitivo. A veces eh, se encaran algunos proyectos o se le dice proyecto a una idea, y muchas veces con una idea, con solo una idea, algunos emprendedores se dan a la acción, abren un negocio y van, digamos, resolviendo las cosas del día a día como pueden, según la demanda, según las situaciones que se van presentando. Eso pasa mucho en Argentina. Sin embargo, debo decir que la tasa de fracaso de las pymes y los emprendimientos en Argentina es altísimo. Alrededor del 80% de los emprendimientos no sobrevive a los 2 años de gestión. Y eso tiene que ver mucho con la profesionalización de esos proyectos o de esos emprendimientos. Por eso la finalidad y el objetivo es un elemento
inicial y trascendental, porque es muy importante darle una finalidad a mi proyecto, darle un fin, tener en claro hacia dónde voy, darle finalidad, definir la finalidad y el objetivo de mi proyecto me permite a mí ser claro en la búsqueda de un resultado. Entonces me va marcando el camino hacia el que yo me tengo que dirigir y yo todas mis acciones las voy a ir encaminando en pos de ese horizonte que me pongo. Entonces es muy importante que un proyecto tenga finalidad y objetivos muy claros. Destinatarios tiene que ver, puedo tomar varios ejemplos de destinatarios. Por supuesto que los famosos stakeholders son destinatarios, que quiere decir los interesados en el proyecto, a lo mejor los que invierten en un proyecto o los que pueden verse favorecidos, ¿sí? Pero principalmente un proyecto generalmente tiene un destinatario muy claro, que son los clientes. Entonces yo tengo que tenerlo muy definido también, muy bien definido, hacia quién va este proyecto de producto que yo estoy armando, hacia quién está apuntado. Tengo que saber, porque yo tengo que satisfacer las necesidades de todos estos grupos interesados, y por supuesto que mi objetivo tiene que estar encarado hacia esas necesidades, y yo tengo que, todas las acciones que realice, tengo que hacerlas en pos de conformar, más que conformar, satisfacer a estos públicos objetivos, ¿sí? Pero lo tengo que tener bien claro, porque si no, por ejemplo, yo como decía recién, monto un negocio y vendo, pero yo no sé quién es mi cliente. Entonces, por ejemplo, entre tantas cosas que tengo que hacer, que es la comunicación, yo no hago una comunicación dirigida a las personas que están interesadas en mi producto. Entonces no puedo captar la atención de quiénes son las personas que realmente me van a comprar. Cuando yo doy en el blanco, cuando yo sé perfectamente quién me va a comprar, les puedo hablar directamente a través de las redes sociales, ya que las mencioné recién, y interesar a la gente que realmente tiene posibilidades de consumir el producto. Entonces tengo que tenerlo muy bien definido. Un producto o servicio, claramente tengo que saber qué es lo que voy a producir, ¿sí? Como producto o servicio, y lo tengo que tener muy claro, sobre todo la propuesta de valor, qué es lo que hace diferente a mi producto o servicio, cuál es y qué lo hace diferente, porque eso después lo voy a tener que comunicar a los destinatarios para convencerlos de que vengan a consumirlo. Entonces tengo que saber muy bien y tener muy claro cuál es mi producto o servicio, el producto o servicio que yo voy a ofrecer. Actividades, por supuesto que para desarrollarse el proyecto va a necesitar de tener un montón de actividades que se van a ir desarrollando en el camino hacia la concreción de esa finalidad objetivo. Pero, ¿qué quiere decir actividades? Básicamente que tienen que estar muy bien definidas desde el principio en lo posible. Por supuesto que en el camino van a ir surgiendo nuevas cosas, van a ir surgiendo a través de la medición y el control, van a ir surgiendo mejoras y se van a ir agregando actividades, pero yo desde un inicio tengo que tener definido cuál es el camino que voy a llevar o voy a seguir yo hacia el alcance de la finalidad y objetivo que me propuse al principio, y eso va a estar dividido en distintas actividades y acciones que voy a ir realizando, ¿sí? Voy a ir generando objetivos intermedios, logrando objetivos intermedios hasta llegar a mis objetivos finales, ¿sí? Calendario, por supuesto, que tiene que ver con esto que decíamos hace un ratito, que tiene un principio y un fin. Entonces yo tengo que ir ordenando todas estas actividades que voy a realizar para lograr los objetivos en un calendario y decir, bueno, esta actividad inicia tal día, termina tal día, o sea, yo a tal fecha tengo que tener este avance del proyecto. Es muy importante ponernos fechas para ir cumpliéndolas y terminar con los tiempos, sobre todo para lo que decíamos más temprano, que es necesario gestionar estos recursos escasos de la manera más eficiente para generar los menores costos y por supuesto las mejores ganancias, las mayores ganancias. Presupuesto, que quiere decir que todas estas actividades que yo voy a realizar, los recursos que voy a utilizar, las personas que van a intervenir, tienen que estar cuantificadas en costos. ¿Cuánto me va a costar a mí que realizar esta actividad, que tal persona la realice, cuánto va a cobrar esa persona, estos recursos, qué precio tienen, cuánto los voy a pagar, cuáles son los costos? Yo tengo que tener un presupuesto desde inicio, porque si no lo hago, si no lo planifico, es muy probable
que después termine teniendo unos costos gigantescos y por supuesto que el beneficio del proyecto sea mucho menor e incluso pueda dar pérdida. Y por último, un resultado que tiene que ver con esto, ¿sí? Con la diferencia entre los ingresos que genere mi proyecto y los costos, ¿sí? Y por supuesto un resultado que yo está muy relacionado con la finalidad y el objetivo. Si ese resultado yo luego lo voy a comparar con el objetivo que yo me propuse y voy a ver si todos los pasos que realicé para llegar a ese resultado estuvieron bien o hubo algún error y hay que corregir. Incluso pueden haber errores en la estimación. Estrategia del océano azul. ¿Qué quiere decir esto de la estrategia del océano azul? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos opciones. En general, lo que yo les decía más temprano, la generación de un nuevo producto no quiere decir que vamos a generar un producto que no existía en el mercado, sino que a lo mejor nosotros vamos a introducirnos en un mercado donde hay competencia, donde hay muchos productos compitiendo similares, y yo voy a introducir un nuevo producto, un nuevo nombre, una nueva marca, pero ese producto antes no existía aunque hubieran productos similares. Eso está muy relacionado con eso. El concepto de océano rojo o océano azul quiere decir en qué océano me voy a sumergir yo. ¿Sí? Si voy a imitar a un competidor para competir en precio, ¿sí? Y voy a tratar de ganarle reduciendo costos, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, mientras más vendo yo puedo obtener economías de escala, puedo obtener mejores precios por la compra de mayores productos a mis proveedores, pero voy a estar haciendo una competencia muy dura, porque si no tengo diferencias con mi cliente, con mi cliente, no con mi competidor, el cliente no las percibe y va a terminar eligiendo por precio. Y eso de la elección por precio también es muy relativa, porque si mi competidor logra diferenciarse de mí y logra crear una cualidad que le permita a los clientes elegirlo antes que a mí, voy a perder yo porque no voy a poder igualar esa cualidad. Entonces, la idea es que no nos animemos a competir por precio, sino que tratemos de generar diferenciación de nuestros competidores, nos sumerjamos en un océano azul en el que nuestro producto sea percibido como diferente por el cliente, ofrezca un valor distintivo, que la propuesta de valor sea algo que el cliente valore y sobre todo que esté bien comunicada, porque la comunicación a veces es todo. A veces nuestro producto sí tiene una propuesta de valor interesante, pero no hemos sabido expresarla y comunicársela correctamente al cliente, entonces nadie se interesa por nuestro producto, pero porque está mal hecha la comunicación. Y por supuesto siempre apuntado a aumentar la experiencia. Hoy por hoy se está hablando mucho de la experiencia del consumidor. El consumidor no busca ya productos ni calidad. El consumidor está buscando vivir una experiencia al momento de consumir nuestro producto. Entonces todo lo que va alrededor del producto, más allá de la calidad de los elementos que usamos o servicio, ¿no? Tiene que ver con los servicios adicionales, ¿sí? Como la atención, la respuesta ante un reclamo a veces o ante una necesidad del cliente, el tiempo de envío, si lo enviamos, incluso hasta la imagen de la empresa, la imagen que da en cuanto a limpieza, en cuanto a comodidades para atenderlo. Bueno, hay un montón de elementos y servicios que hacen hincapié en la experiencia del cliente y están diseñados para que el cliente viva una experiencia de consumo inigualable, que es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo hacemos para sumergirnos en un océano azul? Bueno, tenemos tres o cuatro acciones que que deberíamos implementar para asegurarnos que nos estemos introduciendo con un proyecto en un océano azul. Primero, la primera de todas es reconstruir las fronteras del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como dice acá, incentivar y explorar sectores alternativos. Si yo voy a entrar recién lo hablábamos, recién lo comentaba yo, el tema de los nichos de mercado.
Yo me voy a introducir, por ejemplo, les tengo un ejemplo muy claro de una amiga mía que fundó la empresa Tijeritas, ¿sí? Y hay otro ejemplo también dentro del mismo rubro que tiene que ver con la barbería Buenos Muchachos. En ambos casos, ellos se introdujeron en un mercado que ya existía, ¿sí? Por supuesto que el mercado de las peluquerías era un mercado bastante competitivo, un mercado que va mucho por zona, digamos, uno elige la peluquería porque le queda cerca y por supuesto que una vez que prueba le tiene que gustar, pero si no le gusta se va a otra que esté más cerca, salvo en algunos casos que ya se hacen un renombre y la gente va por una cuestión de marketing, que también está bueno. Pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué hizo la gente de Tijeritas? Eh, Detectó una necesidad que no estaba satisfecha. Llevar a sus hijos, esta persona que no es peluquera, es una mujer, llevaba a sus hijos a las peluquerías y tenía malas experiencias porque los hijos la pasaban mal, se portaban mal, no les gustaba que le cortaran el pelo, era un sufrimiento. Y dijo, no existe un lugar donde yo pueda llevar a mi hijo chico y estar tranquilo de que él la va a pasar bien. E inventó este producto. Hoy por hoy tiene 15 franquicias en todo el país. E incluso creo que tiene algunas fuera del país. Está gestionando una franquicia en España. Una persona que no es peluquera. Una franquicia de peluquería para niños. Lo mismo el caso de las barberías que también hoy por hoy explotaron un poco. Y la verdad que un mercado ya se convirtió casi en un océano rojo. Pero en un principio la barbería de Buenos Muchachos se introdujo en un océano azul que tenía que ver con un nicho de mercado que estaba siendo mal atendido en las peluquerías tradicionales. Un hombre iba a sentarse a que lo atendieran y tenía que leer revistas que no le interesaban y esperar un trabajo de hora y media de una mujer que se hacía una tintura o algún otro trabajo para él después demorarse 15-20 minutos en cortarse el pelo y la barba. Entonces se detectó que había un océano azul para atacar, se expandieron las fronteras del mercado, como dice acá, se incentiva y se exploraron sectores alternativos, ¿sí? Lo mismo, explorar las distintas estrategias en el interior de cada sector, es decir, no necesariamente tengo que buscar un sector alternativo, sino que dentro del mismo sector ver qué es lo que no está haciendo nadie y yo puedo hacer, ¿sí? Esto es lo que hacen muchas veces, volviendo al ejemplo de la peluquería, las peluquerías más conocidas, a veces lo que dan es otro tipo de servicio, ¿sí? No es que cortan mejor el pelo o hacen mejor una tintura, la realidad es que te dan un toque de servicio totalmente diferente y eso es justamente explorar estrategias dentro del interior del sector, ¿sí? Explorar la cadena de compradores quiere decir con generar alianzas y por ahí bajar costos, ¿sí? O buscar cuáles son los mejores proveedores y generar buenas relaciones con ellos y de alguna manera tener una ventaja por ese lado. Explorar productos y servicios complementarios. Los productos complementarios son aquellos que complementan, valga la redundancia, no quiero usar la palabra complementan, pero que se usan al mismo tiempo de lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, es un poco trillado y viejo el ejemplo que voy a dar porque el primero que se me viene a la mente. Eh, no, pero igual no es complementario. Por ejemplo, yo puedo decir eh, un auto y una compañía de seguros, ¿sí? Si bien es obligatorio, sabemos que son servicios que van de la mano. Entonces, en una concesionaria se hacen alianzas con productos complementarios, con empresas de seguro. Entonces, yo vendo ya los... Usted fíjense que cuando sacan un auto 0 kilómetros ya viene con una compañía de seguro. O sea, ahí la estrategia del producto complementario es de parte de la compañía de seguros que busca alianzas con sus las agencias de auto. Por último, explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. Esto hoy es fundamental. Está comprobado que el 80% de las decisiones de compra se toman de manera emocional.
las decisiones racionales en la compra son, les diría que casi un mito, ¿sí? El 80% de la decisión que uno toma, y esto está comprobado desde la neurociencia, no es un invento, ¿sí? Está investigado y estudiado, el 80% de las decisiones de compra son por un componente emocional, por identificación con la marca, por una experiencia que yo viví, por eso es tan importante el tema de la experiencia, ¿sí? Bien, en segundo lugar, hay que centrarse en la idea global y no en los números. No quiere decir que los números sean secundarios, los números son importantes, pero yo tengo que concentrarme en la idea que tengo y, y no escatimar, por decirlo de alguna manera, si es necesario. Si necesito más inversión, la busco, ¿sí? Pero no tengo que modificar la idea que yo tenía por una restricción económica, salvo que no lo pueda resolver de ninguna manera, ¿sí? Siempre me tengo que centrar en, si yo entiendo, si ya hice un análisis de que la idea es buena y puede funcionar, bueno, trato de no modificarla, ¿sí? Me centro en esa idea global. Tengo que ir más allá de la demanda existente. Bueno, esto un poco también tiene que ver con reconstruir la frontera del mercado. Yo no tengo que entrar a un océano rojo a tratar de quitarles clientes a mis competidores. O sea, por ejemplo, lo que yo veo mucho. En el lugar donde vivo yo hay un kiosco, perdón, hay una cuadra que tiene dos, tres kioscos y viene otro kiosco y se abre en la misma cuadra. ¿Por qué? Porque ve que los otros kioscos funcionan, entonces si se me pongo un kiosco acá voy a... Y bueno, te estás metiendo en un océano rojo, o sea, lo que vas a hacer ahí es sacarle clientes a tus competidores. O sea, le estás robando clientes, no estás tratando de generar nueva demanda. Entonces, a eso es lo que apunta, es decir, bueno, aumentemos la demanda y repartamos más la torta entre todos, ¿sí? Ganemos más. Y por último, asegurar la viabilidad comercial del Océano Azul. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que yo tengo que estar seguro o hacer acciones para asegurarme de que comercialmente el producto que yo o servicio que yo voy a ofrecer es viable, digamos, se puede vender. ¿Sí? Sobre todo esto tiene que ver con enfocarse en las necesidades de los clientes, en hacer un análisis de lo que necesita el cliente y no analizar lo que a mí me parece una buena idea y tratar de convencer al cliente. Ese es el famoso enfoque desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Yo primero tengo que analizar qué es lo que los clientes necesitan y después diseñar un producto para satisfacer esas necesidades. No al revés, no creer que porque yo tengo una buena idea, que algo a mí me gusta, a los demás les va a gustar, porque las posibilidades de fracaso son mucho mayores en ese caso. Bien, vamos a definir la diferencia rápidamente entre plan, programa y proyecto. Creo que acá está bastante gráficamente bien explicado, ¿sí? El plan es lo global, ¿sí? Ese objetivo y que yo me propongo y cómo lograrlo es básicamente el plan global o lo que abarca todo el proyecto, ¿sí? Dentro de ese plan van a haber distintos programas porque el plan va cubriendo distintas necesidades. Entonces yo voy a tener distintos programas que me van a permitir cumplir con ese plan. Cada programa va a tener un proyecto, ¿sí? Y ahí es donde entra el proyecto dentro de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Cada programa que yo diseño va a tener un proyecto porque dentro de cada programa también hay distintas necesidades. Los proyectos, por supuesto, se dividen en actividades, como dijimos al principio. Para concretar un proyecto tengo que ir transitando distintas actividades que van a estar enmarcadas en un tiempo determinado, ¿sí? Y van a tener principio y fin. Y cada actividad, por supuesto, va a tener distintas tareas. Las tareas van a estar ejecutadas por personas, pero esas actividades van a estar básicamente, se van a poder realizar gracias a las tareas en las que se dividen, ¿sí? Que van a ser ejecutadas por distintas personas. Ciclo del proyecto. Bueno, el proyecto tiene una idea o inicio, después tiene un diseño, después tiene una ejecución y tiene una evaluación. Esto se asemeja bastante a lo que nosotros llamamos ciclo del... lo que nosotros llamamos proceso administrativo. Bueno, perdón por la interrupción, estas son las vicisitudes del trabajo del home office. Bueno, como les decía, está muy emparentado a el famoso proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir y controlar. Son 4 etapas.
Todo proyecto inicia con una buena idea, pero obviamente que hay una diferencia muy grande entre una idea y un proyecto. Para que una idea se convierta en proyecto tienen que pasar un montón de cosas, sobre todo, bueno, ya lo vamos a ver enseguida, pasan por etapas de factibilidad, donde yo veo si la idea eh, realmente es buena o no, hago un análisis, una investigación de mercado, y recién ahí me embarco en invertir o no invertir, ¿sí? Pero para llegar a esa etapa tengo que pasar también por la parte de diseño, donde yo voy a ir planteándome los objetivos, planteando, como decíamos recién, todas las actividades que se van a ir realizando para cumplir con esos objetivos hasta la finalización del proyecto. Y una vez que yo tengo planificado y programado un calendario y los recursos y el presupuesto, es cuando paso a la ejecución, ¿sí? Paso a la ejecución y donde ya voy a poner, por supuesto, en marcha el proyecto y todos los recursos que el proyecto necesita e implica. Y posteriormente, cuando yo ejecute y ya obtenga resultados, voy a hacer una evaluación para comparar los resultados que obtuve con lo que yo diseñé y planifiqué o los resultados que esperaba obtener. A partir de eso, voy a nuevamente a revisar si los resultados hubieron desviaciones, estuvieron fuera de lo esperado. Voy a revisar la idea, voy a ver si necesita cambios esa idea, si el diseño es lo que está fallando. Entonces voy a seguir ejecutando. Esto generalmente se produce teniendo en cuenta que cada etapa del proyecto incluso cada actividad que yo programo se va midiendo con resultados. Este proceso se puede replicar ahí en cada etapa, es decir, bueno, esta etapa alcanzó los objetivos que buscábamos, sí o no, y no, y entonces ¿qué vamos a hacer? Lo evaluamos, digamos, me da que no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí, ¿dónde estuvo el problema? En la idea, tengo que volver para atrás, el diseño, lo ejecuté mal, ¿sí? Entonces, esto es un proceso, un ciclo que, si bien representa todo el proyecto, también las etapas del mismo proyecto también se va cumpliendo, ¿sí? Es un proceso muy dinámico, principalmente que implica esto de formular una idea, evaluar si la idea es buena, diseñar cómo voy a concretar esa idea, ejecutar y finalmente evaluar si los resultados obtenidos fueron los esperados. Las etapas de un proyecto de una empresa en marcha. A ver, la diferencia con lo de recién es básicamente yo aparto de la idea porque es algo que no existía, ¿sí? Acá básicamente si bien la idea existe, perdón, si bien la idea está planteada, tenemos en cuenta que nosotros es una idea sobre una idea adicional a productos que ya tenemos. Acá es algo empezado de cero, que no tenemos nada. No sé si soy claro, me enredé un poquito, pero quiero dejar en claro que esto se puede, esto es lo que se hace generalmente en una empresa en marcha, ¿sí? Se aclara de que es en marcha por eso, porque yo ya tengo otros, a lo mejor otros proyectos u otros productos u otros servicios ya y estoy vendiendo y lo que quiero es agrandar mi cartera de productos o servicios, agrandar mi mercado, expandirme en nuevos mercados, ¿sí? Entonces, si bien todo arranca con una idea, porque yo tengo mi empresa, por ejemplo, que vende eh, alfajores y de golpe se me ocurre una idea, digo, che, estos alfajores, se viene el verano, me cae la demanda y tengo que hacer algo. Bueno, voy a vender helados, pero si yo vendo alfajores y mi marca no la van a identificar con helado, bueno, voy a vender alfajores de helado. Ok, buenísimo. Buena idea, sí, es una buena idea. Supongamos, sí, voy a analizar qué aceptación tienen los alfajores de helado en el mercado, puedo analizar un montón de cosas. Pero antes de ir a la inversión, o sea, antes de ejecutar esto y poner en recursos a disposición del proyecto, voy a tener una etapa de preinversión. Yo voy a ver un perfil de esa idea, básicamente con escasa información y de usar procedencia, como dice ahí, después va aumentando esa información y la procedencia va siendo
más importante. Básicamente, más importante no, más... no me sale la palabra, pero bueno, básicamente va a ser como más confiable. Ahí está. Voy a hacer una investigación de mercado. Lo ideal es hacer una investigación de mercado. Las investigaciones de mercado son largas, son costosas, pero me reducen muchísimo el riesgo. Y en esa investigación de mercado yo voy a ir buscando información, ¿sí? Primero voy a tener solo un perfil de esa idea. En una etapa intermedia voy a tener una prefactibilidad que voy a decir, bueno, che, esto la verdad que va pintando bien. La información que me va llegando es que esta idea puede funcionar. Hasta llegar a una etapa de factibilidad donde voy a tener mucha información y de calidad que me va a estar confirmando o no que la idea es buena. Si me confirma que la idea es buena, ahí voy a pasar a la etapa de inversión. Si me confirma que la idea no es buena, bueno, voy a volver hacia una etapa de idea y voy a reformularla para no invertir dinero en algo que no va a funcionar. A partir de ahí, suponiendo que la idea fue buena, la etapa de factibilidad se superó, viene la inversión, donde yo pongo a disposición del proyecto los recursos. Y por último, obviamente, la operación, que tiene que ver con ejecutar este proyecto. Decir, bueno, lo que decíamos recién, alfajores de helado, ok, ¿qué tengo que hacer para el alfajores de helado? Y tengo que comprar una máquina de helado, porque primero tengo que hacer helado, ok. ¿Qué más? Tengo que pagar a alguien que me enseñe a hacer los helados, porque yo nunca hice helado, ok. ¿Cómo lo voy a hacer? Con alguien que sepa mucho, que haga buenos helados. Voy a contratar a alguna empresa que haga buenos helados y yo aumentar la calidad. No aumentar, digamos, yo hacer buena calidad. Voy a analizar qué aceptación puede llegar a tener el producto. Bueno, cuando toda esa información me dé positivo, voy a ir para adelante, voy a invertir en esa máquina, en esa capacitación, en todo lo que necesito. Y por último me voy a poner a producir. Bien, para cerrar un poco la clase, les voy a hablar un poquito del impacto que tiene el paradigma del cambio. Básicamente lo que ha hecho el paradigma del cambio es que toda esta etapa de análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento dentro de un proyecto sea muy dinámica. Es un poquito lo que yo les decía recién, ¿sí? Fíjense, del momento 0 al momento 1, las condiciones del ambiente, quiero decir ambiente es el microentorno o incluso el macroentorno donde la empresa se desarrolla, pueden cambiar drásticamente. Más en un país como el que vivimos, lamentablemente, nuestro querido país es un país donde el paradigma del cambio es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente tenemos 5 años de estabilidad y 10 años de crisis, en los que 5 se puede vivir y 5 se hace muy difícil. Esto se repite muchísimo, se ha repetido muchísimo en los últimos 40, 50 años de historia. Entonces, más que nada en este país tenemos que tener en cuenta que el paradigma del cambio impacta mucho en los proyectos. Y la idea de este gráfico es mostrar que en todas las etapas hay como, o puede haber como una vuelta hacia atrás de revisión, porque las condiciones del momento 0 al momento 1 cambiaron totalmente. Entonces siempre yo puedo estar del análisis al diseño, volver al análisis, pasar nuevamente por el diseño, ir a la implementación y darme cuenta que las condiciones cambiaron. Entonces tengo que volver al análisis o volver al diseño, ¿sí? Y esto es un circuito constante que requieren los proyectos, que es desgastante, realmente es desgastante, pero es la única manera en que hoy, ante tantos cambios, sobre todo tecnológicos y por supuesto como dije recién, en nuestro país, como con coyuntura económica, implica una revisión constante de los pasos que vamos dando, para no dar un paso en falso y poner en riesgo el éxito del proyecto. Bueno, con esta filmina cerramos por la primera clase.
En breve les estaré enviando la segunda clase para que puedan avanzar. Les agradezco su atención, espero que les haya servido.